me imagino que todos vemos películas o hemos visto películas. Hay una película que es muy conocida, muy famosa, de hecho, en su tiempo ganó varios premios Oscar por su elaboración, y para los más ñoños salió de un libro, El Señor de los Anillos, no sé si la han visto, buenísima. Frodo ahí, protagonista. Y cuenta la historia de... Perdón. Verdad que ustedes no. Disculpen. Ahí vamos. Bien. Cuenta la historia de un anillo. De eso se trata el libro. Eran 7 anillos que tenían un poder especial. Podía ser bien ocupado o podía ser mal ocupado. Destruyeron todos los anillos y quedó uno solo, que lo encontró un hombre, Gollum, no me acuerdo el nombre, Smaug. Smaug era un hombre de la comarca de la Tierra Media, ¿cierto? De los hobbits. Él se dejó llevar y seducir por este anillo y finalmente se corrompió. Cambió de aspecto, vivía en una cueva y perdió el anillo. El anillo fue encontrado por un hombre, también un hobbit, y él lo guardó por mucho tiempo hasta que lo usó. Y eso trajo una consecuencia terrible porque al ser usado fue como una alarma, tanto para los buenos como para los malos. Fue como que se activó el GPS y empezaron a buscar este anillo. Por lo tanto, los buenos, ¿qué hicieron? Intentaron ir a destruir este anillo. Los malos lo querían ocupar porque tenía mucho poder. Entonces, a medida que va avanzando la historia, uno empieza a notar algo que es inquietante. Porque el problema no está solamente, en el anillo, sino lo que el anillo va despertando dentro de los que desean este anillo. El anillo es muy precioso y es como que te seduce. Entonces, aquí tiene 2 opciones. O tomas el camino fácil, usando el anillo y ser completamente corrompido, o tomas el camino difícil, que fue finalmente lo que hizo Frodo con su amigo Sam, resistiendo la seducción, avanzando hacia la destrucción de este anillo. Entonces el anillo, en cierta medida, va revelando algo sumamente importante. Saca a la luz, ¿qué cosa? Saca a la luz ambiciones, temores, deseos ocultos del hombre y ansias de control. Y lo que parece una simple oportunidad termina mostrando una lucha mucho más profunda en el corazón de estos personajes o de estas personas. Avance. Y hay momentos, hermanos, en la vida donde nosotros somos puestos frente a una disyuntiva. No siempre parece dramática al principio. No se ve tentadora, no se ve como algo que nos puede corromper. Puede comenzar como una reacción, un pensamiento, una palabra, algún deseo. Pero en esos momentos se empieza a revelar hacia dónde se inclina nuestro corazón. Y es justamente en esa tensión donde Santiago quiere llevarnos en esta mañana. Y quiero que lo leamos o avance otra vez, hermano. No se alcanza a ver. Bien, se los voy a leer yo, hermanos. Santiago capítulo 12, disculpe hermano, no le había dicho la cita. Santiago capítulo 1 del versículo 12 al 18. Santiago capítulo 1 de los versículos 12 al 18. Se los voy a leer. Dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Amados míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él, de su voluntad, nos hizo nacer
por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Entonces, hermanos, cuando Santiago dice, bienaventurado el varón, hermano, me salté un... Jesús dice a sus discípulos, en el mundo ustedes van a tener aflicciones, pero confíen, yo he vencido al mundo. Les pone una voz de alerta, pero también una esperanza. Y esto nos deja claro, hermano, cuál debe ser nuestro lugar. Vamos a tener pruebas. No vamos a estar exentos de las pruebas, no vamos a estar exentos de las tentaciones. El problema entonces no es que tengamos pruebas, sino que el problema es lo que hacemos cuando llegan estas pruebas. Por eso ponía el ejemplo de este anillo, o sea, ¿qué decisión puedo tomar? ¿Una decisión correcta o una decisión incorrecta? La prueba, entonces, ¿qué hace la prueba? Puede ser el lugar donde tu fe va madurando, o puede convertirse en el lugar donde nuestros deseos pecaminosos son expuestos. Y por eso Santiago, hermanos, comienza diciendo que es bienaventurado el varón que soporta la tentación. Cuando Santiago dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, no está diciendo que es feliz el que sufre, porque la prueba, sin duda alguna, nos va a doler. La aflicción no nos va a tener contentos, a pesar que el Señor nos llama a tener gozo, pero somos personas naturales, somos personas de sentimiento, por lo tanto nos va a doler, nos va a afligir. Y Santiago usa esta palabra que es muy profunda, bienaventurados. ¿Sabes lo que significa bienaventurado? Significa afortunado, significa dichoso, bendecido. ¿Y sabe qué? Se utiliza para describir a una persona, y esto lo cito textual, que experimenta una alegría profunda y plena más allá de las circunstancias externas. Entonces, es decir, que somos bendecidos delante de Dios, somos favorecidos por Dios, somos dichosos delante de Dios, al ser llamados bienaventurados. Entonces un creyente, nosotros como hijos de Dios podemos estar atravesando una prueba, tal vez muy dolorosa, y aún así ser bienaventurados. Dichoso entonces no es el que nunca sufre, no es el que nunca lucha, ni el que nunca se cansa, porque no hemos cansado, hemos sufrido, hemos luchado. Dichoso es el que en medio de la prueba sigue aferrado al Señor. Dichoso, hermanos, es el que aunque no entiende el proceso, sigue confiando en la voluntad perfecta de Dios. Dichoso es, hermanos, el que aunque se sienta el peso, la exigencia de la prueba, no abandona la fe. Y Jesús, en este sermón del monte, exponiendo las bienaventuranzas, dice, Jesús llama a las personas y dice, bienaventurados los que lloran. No porque sea agradable llorar. Generalmente uno llora por una emoción demasiado fuerte, o por una alegría muy intensa, o por una pena muy profunda. Sino porque esos que lloran no están solos. Pertenecen al Señor y tienen una promesa. Así también Santiago nos va recordando, hermanos, que el creyente que persevera es dichoso, porque aún bajo esa presión, el Señor me sostiene, me va formando y me ha prometido una corona de vida. Santiago capítulo 1, versículo 2, lo hemos visto hace 2 semanas atrás. Él decía y invitaba a tener por sumo gozo cuando nos hallemos en diversas pruebas. ¿Y por qué gozo? No porque la prueba sea agradable, sino porque Dios usa la prueba para producir en nosotros perseverancia, fe. La prueba va revelando qué tan real es nuestra fe. Y así como el fuego purifica el oro, usa el Señor las pruebas para purificarnos, para afirmarnos y para fortalecernos en el Señor. Cambia, hermano.
Pedro lo dice de una manera muy parecida. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más precioso que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallado en alabanza, en gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo. Entonces la prueba podríamos decir que es el taller donde Dios está formando nuestro carácter, quebrando nuestra autosuficiencia y enseñándonos a depender profundamente en el Señor Jesucristo. Y Santiago aquí agrega una cosa aún más bonita, porque cuando hayas resistido la prueba, entonces, ¿qué va a pasar? Va a recibir la corona de vida. Y aquí aparece esta imagen de la corona de vida. No hablamos de una corona de un rey o de un emperador. En la antigüedad, y hasta ahora, en los Juegos Olímpicos, se le da un premio a aquellos que son vencedores. En ese tiempo se usaba la corona de oliva. No sé si lo ha visto usted. En Grecia se inventaron los Juegos Olímpicos, por hermano. Entonces ahí tenían esta costumbre de colocar la corona. Y es a eso lo que hace alusión Santiago. Se refiere a la corona del atleta, entonces, que llegaba al final de la carrera, que era señal de victoria, después de mucho esfuerzo. Yo sigo a un conocido que hace poquito tiempo atrás fue a correr la maratón de Santiago. Se llama Joel. Y le pone, bueno, Joel, pues el Dani lo conoce. Él se preparó, subía videos haciendo full cardio, yendo al gimnasio, corriendo, y fue y ganó, y salió después con su medalla. Entonces la gente se prepara para esto, se prepara para ir y obtener esta victoria. Por eso esta idea, hermanos, de la corona debería ser mucho más edificante para nosotros, porque Santiago está mirando al creyente que está siendo probado, que está cansado, que está siendo tentado, que está luchando tal vez por no caer. Y le está diciendo, ¿sabes qué, hermano? No mires el dolor presente, no mires lo que te está pasando ahora. Mira el final. Hay una corona, hay vida, hay una promesa de Dios. No mires el ahora, lo estás pasando mal posiblemente, porque vamos a vivir aflicciones. Vamos a vivir pruebas, vamos a vivir tentaciones. Y él le dice, ¿saben qué? No mires esas cosas. Mejor mira el final. Ahí habrá gozo. Y gozo eterno. Eso es lo que le está diciendo Santiago a sus hermanos. Pase, hermano. Entonces Santiago, hermanos, nos dice que la vida cristiana es una carrera, una batalla. Una perseverancia sostenida solamente por la gracia de Jesucristo. Y al final, hermano, de esta vida prometida, y al final está la vida prometida por Dios a los que le aman. Pero hay un problema. Santiago no se queda solamente con la esperanza futura. Ahora empieza, hermano, a mostrarnos el otro lado del problema. El bien y el mal. El yin y el yang. Por un lado tenemos cara, por el otro tenemos sello. Porque en medio de la prueba, el corazón puede ser expuesto. Y va a ser expuesto. Y cuando somos presionados por la prueba, por la aflicción, por la tentación, va apareciendo, hermanos, realmente lo que hay dentro de nosotros. Y es por eso que Santiago dice que cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Y aquí Santiago hace una distinción muy importante, porque Dios puede probar nuestra fe, pero Dios no nos tienta al pecado. Dios puede permitir situaciones difíciles para ir formándonos, para ir formando nuestro carácter como cristianos, pero nunca nos va a seducir para destruirnos. Entonces cuando pecamos, hermano, no podemos nosotros culpar al Señor. Y esto es importante que lo comprendamos porque el corazón humano siempre busca una excusa. Desde Génesis vemos que esta situación pasa.
Y está calcado en Génesis capítulo 3. ¿Qué le dice Adán a Dios? La mujer que me diste por compañera me dio del árbol. ¿A quién culpó? A la mujer. Pero ¿sabes qué más hizo? También estaba culpando al Señor. Porque le dice a la mujer que tú me diste. O sea, tú también fuiste culpable de que yo haya caído en tentación. Por lo tanto, siempre es más fácil culpar hacia adentro. Pero Santiago nos detiene de golpe aquí. Y nos dice, ¿saben qué? No mires para afuera. No mires afuera. Mírate a ti primero. Mírate adentro. Cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Eso dice el versículo 14 de Santiago. Cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Y aquí Santiago ya entra en el corazón de este asunto. La tentación no se vuelve poderosa solamente por lo que ocurre fuera, sino por lo que encuentra dentro de nosotros. ¿Sabes lo que significa la palabra concupiscencia? Deseo intenso, desordenado y apasionado hacia placeres mundanales o carnales, a malos deseos. Entonces no es simplemente desear algo, es desear algo completamente fuera del orden y de la voluntad de Dios, fuera de lo que Dios nos pone como límites. Y esto es muy importante, hermanos, porque el pecado no comienza con una acción visible. La acción visible del pecado es cuando ya está consumado. Comienza con un deseo que se va alimentando en secreto en nuestro interior. Antes de la caída externa, ya culmine, muchas veces ya hubo una rendición, ya nos entregamos al pecado en nuestra mente. Antes de una palabra hiriente, por ejemplo, tal vez hubo ira, hubo enojo. Antes de una mentira, a lo mejor hubo un deseo de no ser descubierto, de manipulación. Antes de la inmoralidad, hermano, ya tú alimentaste una fantasía dentro de tu mente. Pasa, hermana. Por eso Santiago usa dos palabras muy gráficas. Somos atraídos y somos seducidos. Pásala que sigue, hermano. La imagen entonces es como la de una carnada. El pez no ve el anzuelo, ve que hay comida, ¿cierto? El animal no ve la trampa, ve algo que parece deseable. Esta misma figurita del ratoncito ahí que le ponen el cebo, ¿cierto? El quesito para que vaya y quede en la trampa. Así actúa el pecado. No llega mostrando el final inmediatamente. No llega diciendo, ¿sabéis que yo te vengo a destruir? Llega prometiendo alivio, placer, una vía de escape, a lo mejor reconocimiento. Y en nuestra mente vamos alimentando esa tentación. Efesios capítulo 4 dice, y vestidos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con sus prójimos. Y mire lo que dice después, porque somos miembros de uno de los otros, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Y aquí viene lo más importante. Ni deis lugar al diablo. Porque no debemos darle lugar al diablo. Si yo me siento, por ejemplo, tentado por el alcohol, no puedo ir a un lugar donde yo sé que va a haber alcohol. No puedo tener alcohol en mi casa si yo sé que el alcohol me hace mal. Si tengo inclinaciones al cigarro, por ejemplo, de forma deliberada, no puedo ir a un lugar donde yo sé que van a haber fumadores. Si yo tengo una adicción a la pornografía, debo evitar a lo mejor películas, canciones que insinúen o que me muestren escenas explícitas o que me hablen de algo explícito en una canción.
Debo evitar eso. Debo evitar al diablo. No hay que darle lugar al diablo. Porque muchas veces decimos, ya no importa, a mí no me va a pasar nada. Claro, a lo mejor la primera vez no te va a pasar nada. Vas a ver esa película. Que en la descripción, todos hemos visto películas. Y en las descripciones de Netflix dice lenguaje inapropiado, escenas explícitas, desnudos, ¿cierto? Si yo sé que mi inclinación a lo mejor es hacia ir a esos lados, debo evitarlo. Si yo he sido infiel a mi esposa o mi esposo, no puedo ver películas donde hay infidelidad, porque vas alimentando tu carne. El pecado siempre maquilla su rostro. Dale nomás si esta es la última vez que lo haces. Yo creo que a todos nos ha pasado eso. Hazlo nomás. Si es la última vez que lo haces, nadie te está mirando. Nadie lo va a saber. E incluso, hermanos, somos atrevidos con el Señor. Y a veces decimos, no importa, el domingo en el culto le pido perdón al Señor. Y a veces somos mucho más atrevidos. Dios entiende por qué yo caí. Dios me entiende porque yo soy débil. Y en el versículo 15, hermano, Santiago termina de mostrar el proceso completo del pecado. Y dice, entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Y Santiago presenta el pecado como un embarazo malévolo, diabólico. Primero hay deseo, luego ese deseo concibe, después da luz el pecado. Y finalmente el pecado trae consigo la muerte. Tiene un proceso, tiene un desarrollo, tiene una maduración, no nace de un momento a otro. El pecado no llega de golpe, porque muchas veces nosotros vamos descendiendo poco a poco. Primero toleramos un pensamiento, lo justificamos, lo deseamos, lo practicamos y luego ya nos domina. Pasemos a la otra hermana. Ahora unamos las piezas. Santiago nos presenta dos caminos. Por un lado está el camino de la prueba soportada en Dios. Prueba, perseverancia, aprobación y corona de vida. Por otro lado está el camino del pecado alimentado en el corazón. Deseo desordenado, seducción, pecado y la muerte. Ambos caminos pueden y van a aparecer. Pueden aparecer y lo más probable es que aparezcan en medio de una misma situación. Y esta prueba o esta tentación nos va a llevar a depender en el Señor o va a exponer nuestros deseos que nos arrastran al pecado. La diferencia, hermano, está en donde nosotros ponemos nuestro corazón y nuestra esperanza. Porque el pecado cuando madura da a luz la muerte. Pero Dios ha prometido una corona de vida a los que le aman. Y esa es la gran pregunta que Santiago pone delante de nosotros. ¿A quién estamos amando en medio de la prueba? ¿Estamos amando al Señor o estamos perseverando en Él? ¿O estamos amando nuestros deseos, dejándonos seducir por ellos? Y está en usted la decisión, o en mí la decisión, en nosotros. Me aferro a las promesas del Señor y soporto la prueba y la tentación por amor a aquel que nos rescató de la muerte y que nos trajo de muerte a vida. O me dejo llevar por mis malos deseos y me entrego al pecado y a la muerte. ¿Qué quieres ser tú? ¿Ser llamado bienaventurado o prefieres ceder ante Satanás y el pecado? Esa es la pregunta que tenemos que hacer. ¿Quiero ser llamado bienaventurado o prefiero ceder ante Satanás y el pecado? Avancemos. Después de mostrarnos el proceso del pecado, el deseo que nos va seduciendo y el pecado que nace y la muerte que finalmente produce el pecado, Santiago hace una pausa y él nos dice, ¿saben qué? Amados, versículo 16,
Amados hermanos míos, no erréis. Y es como que Santiago nos dijera, ¿saben qué, hermanos? No se engañen. No confundan a Dios. No piensen que Dios es el autor del mal. No crean que Dios los está empujando hacia el pecado. Porque cuando estamos en medio de la prueba, nuestro corazón puede empezar a tener estos pensamientos malos acerca del Señor. Podemos cuestionar a Dios. Podemos cuestionar su soberanía. Justificar incluso nuestro pecado diciendo que a lo mejor Dios permitió que yo cayera en esto. Pero Santiago corrige esto y dice, ¿saben qué? No erréis. No piensen esto ustedes. Porque toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. Dios no es quien te arrastra al pecado. Dios no es quien te seduce. Dios no produce la muerte. Al contrario, aquí lo dice. Todo lo bueno, todo lo perfecto, todo lo que realmente da vida, viene de Él. Y Santiago lo llama, avance, el Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Las luces creadas, el sol, las estrellas, la luna. El sol aparece y se oculta. La luna tiene fases. Las sombras se van moviendo. Pero Dios nunca cambia. Su bondad no cambia. Su fidelidad no va desapareciendo. Su carácter, su esencia no se vuelve oscura, ni tiene variación. Nahum, el profeta Nahum dice, Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia y conoce a los que en Él confían. Por tanto, hermanos, debemos nosotros interpretar nuestro dolor, nuestro sufrimiento, nuestra tentación, nuestra aflicción, cuando estamos en ella, ¿desde quién es Dios? Él sigue siendo bueno, Él sigue siendo santo, Él sigue siendo fiel y Él nos conoce profundamente. Y Santiago va más allá, pasemos, aún más profundo. Y él dice que Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicia de sus criaturas. Versículo 18. Y ahí está el gran contraste de este punto. En el versículo 15, el pecado que da a luz, la muerte. Pero en el versículo 18, Dios nos hace nacer para vida. El pecado engendra muerte y Dios engendra vida. Él no da maldad, sino buenas dádivas. Y sobre todo, dice su palabra, que nos ha dado un nuevo nacimiento por la palabra de verdad. Y esto nos debe confrontar a nosotros, hermanos. Porque si Dios nos hace nacer por la palabra de verdad, entonces nosotros no podemos seguir viviendo gobernados por la muerte. No podemos nosotros decir que hemos nacido de la palabra, pero seguir creyendo que el pecado nos puede satisfacer. No podemos decir que hemos nacido de esta verdad y seguir justificando nuestros malos deseos. No podemos decir que Dios nos da vida por su palabra, pero tratar esa palabra como si fuera solamente un libro más, un amuleto. La palabra de Dios no es un adorno para el creyente. Es la palabra por la cual Dios nos dio vida. Y es esa misma palabra en la que debe seguir gobernando nuestras vidas, nuestros corazones. Cuando Jesús hace esta oración sacerdotal a sus discípulos y está orando y le está hablando con el Padre, con Dios, y le dice, santifícale. Hablando de los discípulos, le dice, santifícalos en tu verdad, porque tu palabra es verdad. Entonces, si la palabra nos hizo nacer, esa misma palabra debe corregirnos, nos debe limpiar, nos debe formar, nos debe guiar.
Debe gobernar nuestros deseos, nuestros buenos deseos, nuestros malos deseos. Debe gobernar nuestras decisiones, nuestra manera de enfrentar la prueba y nuestra forma con la que yo respondo a la tentación. Y Santiago dice que Dios nos hizo nacer para que seamos primicia. Avance. Primicia de sus criaturas. Las primicias, ¿qué eran? Los primeros frutos que eran apartados para Dios. Eran una señal de consagración. Entonces, si nosotros somos primicias, quiere decir que nuestra vida debe mostrar que pertenecemos a Dios. Que somos pueblo adquirido por Dios, nación santa, pueblo apartado. Que somos un fruto apartado para Él. Entonces, si somos nuevas criaturas, la palabra debe notarse en nuestra manera de hablar, en cómo enfrentamos la prueba, en cómo resistimos la tentación, en cómo perdonamos, en cómo tratamos a los demás, en cómo ordenamos nuestros deseos delante del Señor. Y Santiago, más adelante, yo creo que lo vamos a ver la próxima semana, le dice a la iglesia: sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores. Porque no basta, hermano, que con decir que hemos nacido de la palabra del Señor si seguimos abrazando el pecado. No basta con confesar que somos de Dios, decir que somos de Él, si nuestra vida no está dando fruto para Él. Su palabra dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Entonces vivamos como quienes han sido nuevos, como a quienes han sido hechos nuevos delante del Señor. Volvamos a su palabra. Dejemos que ella nos confronte nuestro pecado, que nos corrija y que nos lleve una y otra vez hacia Dios. Bueno. Ahora te pregunto yo, ¿qué haces cuando viene la tentación o la prueba? ¿Te acercas al Señor o cedes al pecado? Y en el punto 2, ¿caminas en la verdad de la palabra de Dios? ¿O vives a lo mejor una mentira sin frutos y disfrazada solamente de evangelio? Oremos al Señor. Padre Santo, eterno Dios.